Bueno, muchas gracias a todos los que están acá con nosotros. Quiero agradecerles, primero que todo, a nuestros invitados, alcalde, exalcalde Nene Pérez, el exdiputado y el exdiputado del Magdalena, por estar acá. Gracias por conseguir. Vamos a ver en estos próximos 20 minutos, vamos a hablar de lo que nos gusta, de desarrollo y política, con perspectiva de política. Vamos en el orden de presentación, Nene, Noya y Yair. Vamos a hacer una primera pregunta, y la primera pregunta es: Ciénaga tiene un rol trascendental en el equilibrio del desarrollo del departamento del Magdalena, a tal nivel que representa el 10% del censo electoral. Junto a Ciénaga, junto a Santa Marta, son literalmente el 50% de la votación que decide el gobernador. Por lo tanto, es importante su participación en los procesos electorales, su desarrollo en el desarrollo general. Ciénaga representa la segunda participación de Producto Interno Bruto del departamento. Es el único municipio que tiene la educación certificada de todos, a pesar que es un municipio que está en sexta categoría, porque todos los 29 están en sexta categoría. Es el de mayor presupuesto entre los municipios después de la capital, Santa Marta. Son datos que hacen a Ciénaga especial. ¿Cuáles son esos desafíos o ese reto, esos tres retos desafiantes que debe afrontar Ciénaga o que debe superar Ciénaga para que su influencia en el desarrollo del Magdalena sea aún mayor? Nene Pérez. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Yo creo que estos espacios tenemos que seguir validándolos en el contexto de poder intercambiar ideas, de poder debatirlas, pero también de que podamos conocer qué es lo que están pensando otras personas respecto de nuestro municipio. Bueno, has hecho, Pedro, digamos, una antesala, puesto en contexto de la gran importancia que tiene el municipio de Ciénaga, no solamente en el departamento del Magdalena, sino en el Caribe colombiano como tal. Y quiero decir a continuación que Santa Marta y Ciénaga son las que más habitantes tienen, porque son dentro de los otros 28 municipios que tiene el departamento del Magdalena los que mayor infraestructura han desarrollado. El hecho de que aquí haya más habitantes y que en Santa Marta haya muchos más habitantes que en el resto del departamento tiene que ver con las posibilidades de la infraestructura. La conectividad para Ciénaga y para Santa Marta es más rápida, es más fluida que, por ejemplo, para con un municipio en Santa Bárbara de Pinto. Entonces, si hablamos de cuáles son los retos que tiene un municipio como Ciénaga, e incluyo también el distrito de Santa Marta, tenemos que hablar inmediatamente del tema de la infraestructura. Aquí en Colombia han vendido un discurso acerca de que todo es cemento, que el cemento no tiene impacto en lo social, que a través del cemento y del contrato de obras es que sacan el billete para la corrupción y se olvidan de lo social. Y la infraestructura es precisamente el ícono sobre el cual se va a construir esa estructura social. Si hablamos, por ejemplo, de la prestación de un buen servicio de salud, tenemos que construir hospitales y mejorar nuestra red hospitalaria. Si queremos hablar, por ejemplo, de entregarle saneamiento básico a las comunidades, tenemos que mejorar, ampliar nuestro servicio de saneamiento básico en el municipio de Ciénaga Magdalena. Y si queremos hablar también de impulso social a través de la educación, tenemos que buscar en el municipio de Ciénaga especialmente el mejora de la educación. Entonces yo hablaría inicialmente de esos tres puntos, dejando por fuera, digámoslo, otros tantos que revisten verdadera importancia. Entonces yo pensaría inicialmente ampliar la cobertura y el número de programas que ofrece hoy la Universidad de Ciénaga, el Infotec. Es la segunda universidad pública en el departamento del Magdalena, y qué bueno que Ciénaga pueda seguir siendo un referente en ese sentido y que pueda acompañar en esa oferta institucional a la Universidad del Magdalena. Segundo, infraestructura, con un enfoque y una visión no solamente del tema de vías y de saneamiento básico, sino pensando en la oferta turística y cultural que tiene el municipio de Ciénaga Magdalena. Y ahí centraríamos, por señalar los puntos más importantes: infraestructura, educación, cultura y turismo, las cosas a las que Ciénaga debería apostarle. Hemos tenido un rezago. Yo creo que el hecho de los celos políticos, de no seguir el derrotero que un alcalde dejó, que el otro continuó, que cambiaron de gobernador, que trajeron uno nuevo, eso ha marcado ahí de cierta manera la interrupción de varias políticas públicas que se venían ejecutando y se truncaron en el camino. Pero básicamente para un municipio tan importante como es el municipio de Ciénaga, en esos puntos, desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, infraestructura,
tanto enfocada al tema del turismo y el tema de la educación a través de la segunda universidad pública que tiene el departamento del Magdalena, que es el Infotec. Muchas gracias. Diputado Rafael Noya. Gracias, Pedro. Un placer estar con ustedes aquí en Ciénaga. Muchas gracias por la invitación, Yair, Nene, grandes amigos, compartiendo hoy este panel tan importante para el desarrollo de Ciénaga y el departamento del Magdalena. Bueno, yo me iría pues por tres importantes desafíos. El primero creo que debe estar enfocado en la protección y en la inversión que se tiene que hacer en la Ciénaga Grande de Santa Marta y lograr también hacer las intervenciones muy importantes en los ríos Toribio y Córdoba. Esto tiene que ir enmarcado en una intervención integral para poder garantizar así la sostenibilidad ambiental del tema. El otro problema importante que creo que es un reto clave y es el de solucionar la crisis urbana debido a, digamos, el desplazamiento que ha venido la gente de la zona rural y el desplazamiento que ha venido desde Venezuela. Esto ha colapsado un poco el área urbana del municipio de Ciénaga, lo que ha colapsado mucho el tema de servicios públicos. Por lo tanto, tendríamos que hacer una inversión integral, y ahí estoy muy de acuerdo contigo, Nene, en que hay que tener una articulación total y que concurra también el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno municipal. Creo que esta desarticulación ha logrado dejar al departamento en un rezago, y no solamente al departamento, sino a Ciénaga y a todos los municipios del departamento de Magdalena. Creo que se requiere que haya una voluntad política de dejar atrás los odios, los resentimientos, las diferencias políticas, porque cuando a uno lo eligen para estar en estas esferas de poder, tomar decisiones importantes, no valen los colores políticos. Ahí lo que vale es la solución real que se tiene que llevar a las comunidades que son las que sufren las problemáticas. Y como un tercer, reto es la implementación, y también estoy contigo de acuerdo en la implementación de la conectividad vial y portuaria en el municipio de Ciénaga. Hoy tenemos que terminar esa doble calzada entre Ciénaga y Barranquilla. Ahí hay un problema, pues, que el gobierno nacional, los 14 kilómetros que se promocionaron, se ofrecieron a Ciénaga, se prometieron, solamente hicieron 6 y toca terminar los 8 que tenemos que articularnos, y por eso decía la concurrencia del gobierno nacional, y que bueno, hoy con esa doble calzada entre Ciénaga y Barranquilla, pues nos va a hacer y nos va a dar una competitividad para poder, en la parte logística, estamos en un lugar privilegiado, ubicado en un lugar muy privilegiado entre Santa Marta y Barranquilla, donde están también muchos puertos. Ciénaga tiene 2 puertos y que necesitamos también articular esta situación. Muchas gracias, diputado. El diputado Yair Mejía. Muy buenos días para todos. Pedro, agradecerte primordialmente por esta importante invitación, este espacio de discusión, saludar a Nene, a Rafa, con quienes hemos compartido en distintos escenarios democráticos, a los líderes comunales, concejales, público en general y quienes nos siguen a través de las redes sociales, un saludo muy especial. Hay un dicho que dice que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar hacia dónde queremos enfocar a Ciénaga. ¿Dónde queremos llevar a Ciénaga? Como centro turístico, como operador logístico, como puerto o como dispensa o como espacio productivo. Realmente eso es lo primero que debemos pensar y focalizar los dirigentes del departamento y los dirigentes de este municipio. Y Ciénaga tiene que saber cuáles son las ventajas competitivas y comparativas que tiene respecto al resto de los municipios del departamento. Ciénaga tiene que asumir su rol como capital de la subregión norte del departamento, con lo bueno y con lo malo que ello implica. Lo malo, Ciénaga es el receptor de toda la violencia producto del narcotráfico que se genera lastimosamente en la zona bananera del departamento del Magdalena. ¿Y cuál es la atención que le brindamos a los desplazados? ¿Cuál es la atención que le brindamos a esas personas que vienen a ocupar el territorio cienaguero sin empleo, sin seguridad, sin salud, sin educación, etcétera? Sino que simplemente vienen con un problema ya personal, con un problema familiar, y el municipio no está en capacidad de solucionarlo. Ahí es donde debemos integrar
a la dirigencia departamental y nacional para que brinde las condiciones de seguridad necesarias en el municipio y en los municipios aledaños para poder disminuir esos focos de violencia. Porque lastimosamente a nivel nacional se han establecido unas políticas de paz, comisiones de paz, altas consejerías de paz, y etcétera, pero nunca hablamos de seguridad. Y sin seguridad no hay paz, y sin seguridad no hay prosperidad, sin seguridad no hay empleo, sin seguridad no vienen las empresas. Segundo, los derechos y el rol fundamental que tiene que asumir Ciénaga como jalonador del resto de los municipios que tiene a su alrededor. Pueblo Viejo tiene un parador turístico que no lo explotamos. Yo quisiera que la dirigencia empresarial y los gremios productivos del departamento del Magdalena un día se reúnan y digan, no a pedirles plata, a decirles, estos son los contactos que a nivel nacional y a nivel internacional tenemos nosotros, vamos a traer cadenas hoteleras, vamos a traer grandes restaurantes, para que el municipio de Pueblo Viejo empiece a tener esa infraestructura turística y eso le genera también un beneficio a Ciénaga porque estamos a 10, 15 minutos para que nuestra población de Ciénaga, Sitio Nuevo y Pueblo Viejo pueda trabajar allí. Y con eso, y permíteme 20 segundos, Pedro, erradicamos un problema social. Si nuestras madres, o si las madres de los habitantes de Pueblo Viejo, Tasajera, La Isla, están trabajando en ese hotel, están trabajando en ese restaurante, ¿usted cree que los puebloviejeros lo van a atracar? ¿Usted cree que lo van a atacar? Al contrario, lo van a defender. Y empezamos ya a atacar esa problemática social, ese mal nombre que se ha ganado Tasajera y Pueblo Viejo por cuestiones de inseguridad provenientes de un problema social. Muchas gracias. Bueno, Jair fue el diputado, el actual diputado Rafael Noya y el alcalde y el nene que fue alcalde. Si tuviesen la tarea, porque algunos podrían ser el próximo gobernador atípico del Magdalena o futuros gobernantes departamentales, porque así se proyectan, si tuvieran que trazar una hoja de ruta con 3 acciones o con 2, con acciones puntuales para sacar el potencial de Ciénaga a partir de esos retos que ya identificaron, ¿cuáles serían esas acciones? Bueno, me adelanté en la anterior respuesta. Primero, 2 minutos. El potencial turístico, fundamental. Ciénaga tiene una posición estratégica privilegiada, no solo desde el punto de vista natural, sino como afluente de las distintas ciudades que confluyen aquí en la Y. Ahora vamos a tener una doble calzada que le hago una pregunta a los cienagueros. Ya la mano de obra cienaguera está preparada para hacer parte de esa obra que va a durar 7 años, Pedro, construirse de la doble calzada, tanto los administrativos, los maestros de obra, el muchacho que ayuda con los insumos, etcétera. ¿Ya se ha preparado los cienagueros para participar de esa obra o vamos a esperar a que la obra empiece para empezar a capacitar a los cienagueros para que participen de ella? Ahí es donde tenemos que tener esa visión. Que antes que la obra empiece, ya nosotros tenemos que estar capacitados porque, repito, son 7 años que va a durar esa obra que nos va a pasar aquí por el frente desde Barranquilla hasta la variante que ya está próxima a terminar y luego de la construcción de esa variante y de la doble calzada ya está preparada Ciénaga para el flujo de carros que va a circular para que Ciénaga no sea un sitio de paso, sino que directamente sea un punto al que la gente se dirija porque quiero ir a comprar una comida en este restaurante, porque quiero ir a comprarme la camisa en este almacén, porque quiero ir a cortarme el pelo en Ciénaga. Estamos preparados como infraestructura y a nivel comercial para ser partícipe de ello. Ahí es donde tenemos que enfocar las políticas públicas, ahí es donde tenemos que integrar al sector privado en alianza con el sector público para que los cienagueros, repito, la mano de obra, el comercio y la industria estén preparados para los cambios que se avecinan, que le va a generar esa doble calzada, que no son pocos, porque esa es una gran transformación para todo el norte del departamento. Muchas gracias. Diputado Noya. Bueno, creo que fundamental, algo que dijo Yair, definir la vocación. Por tal razón creo que una de las principales acciones es la implementación del plan de ordenamiento territorial para definir cuál es dentro del territorio la vocación que tenemos y delimitarlo y poder enfocarnos en cada uno del desarrollo de esas regiones que se establezcan en el plan de ordenamiento territorial. Creo que otra acción fundamental es implementar vías terciarias para que podamos tener un ecoturismo en la Sierra Nevada, poder que nuestros turistas puedan también conocer esa belleza que está
pues aquí y en la cual concurre la Sierra, en la Sierra Nevada Ciénaga. Y otra actividad importante, pues ya lo dijimos, que es el tema vial y entre la interconexión entre Santa Marta Ciénaga, Ciénaga Barranquilla. Creo que es una obra importante y de allí también, pues lástima el tiempo que es muy corto, pero sí tenemos que hacer una investigación y la invitación es al señor alcalde, al señor gobernador a mirar y a investigar qué fue lo que pasó con esos 8 kilómetros, porque esos recursos que el gobierno nacional pues adjudicó, envió, porque nos quedó mocha la carretera del sur. Te queda un minuto, ¿no? No sé si quieres utilizar el minuto. No, bien, listo. No, Sí, bueno. No, pero eficiente el diputado Noya. Oye, opino como Noya, como el espacio para responder las preguntas es tan corto, no le toca hablar como en el WhatsApp 2X. Entonces, es muy probable que la audiencia... Bueno, vamos a darle el minuto al diputado Noya claro. al diputado Nene. Nene, tienes 4 minutos. Además, yo entiendo de pronto cuando dijeron 2 o 3 minutos, miraron la hora, 2:30, van a terminar con hambre, ¿sí o no, Belia? Entonces, que hablen rápido. Bueno, Pedro, hay una primera pregunta en la que se formularon los 3 retos para posicionar a Ciénaga en el departamento. Ya dijimos, infraestructura en todo sentido, redes de acueducto y alcantarillado, infraestructura vial, todo lo que significa la palabra infraestructura. Un segundo punto, el enfoque hacia el turismo. Ciénaga constituye una oferta turística muy diferente a la de Santa Marta y muy diferente a la que puede ofrecer Barranquilla, por tanto no debemos compararnos con esas 2 ciudades, sino ofrecer conforme a lo que nosotros somos, un pueblo patrimonio. Y un tercer punto que considero yo es muy importante y máxime en la coyuntura de nuestro departamento, y es que Ciénaga tiene la segunda universidad pública de este departamento, y eso no lo podemos desconocer ni tirarlo en el olvido como lo ha hecho el actual gobernador, que pareciera que la universidad de aquí a él no le interesa porque ellos no hicieron parte de la creación, del rediseño institucional de esa universidad, y no les interesa si la universidad crece en cobertura, si mejora en calidad, en fin. Ahora en la segunda pregunta es, ¿cómo sería la manera para que esos 3 retos que cada uno de los panelistas aquí conmigo han señalado, volverlo realidad y no quede en habladuría de paja? Hay una palabra muy especial que para los estudiosos de la política pública uno siempre menciona, es gobernanza. Es poder gobernar desde el punto de vista del pragmatismo, con la certeza de que tiene que haber líderes presentes en el territorio que escuchen a la gente, pero que también tengan capacidades, como decía el diputado Noya ahora, de ser libre pensante. Aquí en Colombia tenemos un grave problema con el problema ideológico, y es que nos hemos convertido en presos de ideologías y en presos del liderazgo, que finalmente lo que nos hacen es ponernos a debatir, a discutir, y olvidamos lo que la ciudadanía está queriendo, y es que hagan. Qué buenos son los debates, qué lindas son las discusiones, yo aprendo en cada uno de ellos. Pero finalmente, cuando usted está en un gobierno, usted lo que necesita es gobernanza para hacer lo que dijo que iba a hacer en la campaña y lo que propuso en un programa de gobierno. Entonces, ¿cuál es el reto fundamental? Que si, por ejemplo, en Ciénaga hay un alcalde que piensa a la izquierda, pueda gobernar y hacer obras con un gobernador que piensa a la derecha y con un presidente que es de centro. Ese es el reto, porque somos seres humanos, somos carne viva, somos pensamiento de candela viva. Pero el reto es ese, que aún pensando diferente, que aún sintiendo diferente, podamos articular y hacer en nuestro territorio lo que dijimos como líderes que íbamos a hacer. Y repito, en el caso de Ciénaga, especialmente el de la universidad, oye, el gobernador de espalda a la universidad, de la tan cacareada educación y la relevancia de lo que es la educación para liberarse y poder, por ejemplo, en el tema de las elecciones, elegir de mejor manera, elegir objetivamente qué es lo que le conviene a nuestro territorio. No pueden estar de espalda a ese tipo de pobreza que es el no tener el acceso a los servicios públicos. Aquí tenemos un grave problema con una empresa que ya va a cumplir 30 años en el 2029 y que ha estado de espalda a los intereses del municipio. Entonces tiene que haber también ahí un proceso de articulación, gobierno nacional, gobierno local, gobierno departamental, para poder enfocar todos los esfuerzos en solucionar esos problemas. Miles de personas en este municipio que todavía no tienen acceso al agua potable y al saneamiento básico como tal. Y ni que hablar de infraestructura. Hay una obra muy importante. En el tiempo que me correspondió la alcaldía, digamos, fui uno de los que la luchó con alma, vida y sombrero, que es la variante sur del municipio de Ciénaga. Son 6 kilómetros que van desde la intersección allá en el encuentro con Zona Bananera hasta el punto que nosotros los cienagueros aquí conocemos como Puerto Nuevo. Hay un rediseño
porque los 2 kilómetros que pasaban circundando la Ciénaga Grande en el sector del municipio de Ciénaga habían sido planificados como terraplén para que quedaran a manera de un mirador hacia la Ciénaga quien pasara por ahí. Posteriormente el gobierno nacional, entiendo, por razones de tipo medioambiental, decidió hacer un viaducto y eso ha atrasado la obra, qué sé yo, 4 años, porque se suponía tenían que entregarla en el 2021. Bueno, bendito sea Dios, ya está a puerta de terminarse y esos son retos que los cienagueros tenemos que asumir, pero insisto, el gran reto de quien sea el que le corresponda gobernar es poder abrir los barrotes ideológicos, abrir los barrotes partidistas, abrir los barrotes de los egos, ser libre y tomar decisiones desde el punto de vista pragmático para que la gente vea materializada lo que en un programa de gobierno se escribió. Muchas gracias. Esta tercera pregunta, que es la última del bloque, y les voy a hacer una última capciosa de sí o no, vamos de regreso. Esas son las que te gustan a ti para enredar uno. Vamos de regreso. No, Yair. No, pero es el tema de más allá del rol, que ya lo podemos identificar, porque la primera pregunta es identificar los desafíos, la segunda el modo, y la tercera la visión, el mensaje que quieran dejarle a Ciénaga, del rol que debe tener Ciénaga en el desarrollo, en el mapa departamental y nacional. Que usted como gobernador, Nene, Noya, Yair, cuando se presente en la vitrina de Anato diga, este es Ciénaga. Cuando usted presenta el departamento y sus municipios, esta es la carta de presentación, esta es la visión que yo tengo, que cuando llegue a la gobernación, así voy a presentar Ciénaga. ¿Cuál es esa identidad? ¿Cuál es ese rol que ustedes visionan desde su experiencia, desde su afecto por Ciénaga para el municipio? Nene arranca 3 minutos. Esa pregunta para mí obviamente tiene un significado especial, yo soy de aquí. Podría incurrir en lo que el filósofo uruguayo Eduardo Galeano decía, convertirme en un tipo cursi, es decir, apartar toda mi razón y quedarme solo con el corazón. Pero voy a hacer el máximo esfuerzo por expresarlo como lo expresaría Alfredo Correa de Andrés, sentipensando. Obvio, porque amo a mi municipio, lo sufro y lo quiero y siempre voy a querer verlo de mejor manera. Yo estuve varias veces en esas vitrinas de Anato y déjenme decirle algo a los cienagueros especialmente, tenemos que creernos porque es verdad. Quizás uno cuando está mirando a su alrededor no ve la importancia que en el contexto nacional tiene un municipio como el nuestro. Tenemos que creernos eso. El primer asunto pasa por tenernos fe en nosotros mismos, en lo que somos capaces de producir, desde el punto de vista de la literatura, desde el punto de vista del arte musical, desde el punto de vista de la intelectualidad, desde el punto de vista de nuestra gracia. Esa parte humana que es transversal a todos los cienagueros, tenemos que creérnosla. No hace falta quien aquí mismo te quiera bajar la caña. Ay, pues madre, que ese es el hijo de no sé quién. Que como lo vieron allá jugando otro, pues ese no es importante. Y fíjate usted que nosotros hemos tenido representación de cienagueros en diferentes partes del mundo que se han convertido en figuras universales y que aquí quizá no fueron reconocidos, pero es precisamente por la cercanía y porque el día a día y la cotidianidad nos hizo verlo como poca cosa. Entonces, lo fundamental es creernos lo que es Ciénaga en el contexto nacional. No existe en este país, y créanme que se los estoy diciendo no con el corazón, sino de manera documentada. Por ejemplo, una expresión cultural como la de la danza y el Festival del Caimán Cienaguero. En una sola danza hay leyenda que se está contando desde los indios caribes. No es ahora que estamos en el festival número 60 y tanto, no es ahora. La leyenda viene desde los indios caribes que están hablando del tema de la leyenda del Caimán Cienaguero. O sea, hay una tradición oral muy importante que no existe otra con tanto tiempo, por lo menos en el contexto regional. Hay una artesanía. Ese caimán donde se mete el que baila el caimán es una tremenda artesanía y es una expresión de arte sin igual. No hay otra. Ahora, si hablamos de musicalidad, la calidad de los versos, todo lo que encierra la puesta en escena, lo que es la música del caimán, joricamba, es que se llama el ritmo. La danza
Y entonces nosotros, como lo vemos, en todas las parrandas nos tiramos el verso y lo bailamos, como es cotidiano, no le damos la importancia. Ese es como el arroz con huevo. Si nos los empujamos todos los días, nos llega a fastidiar, pero hay que te falte el arroz con huevo, ¿viste? O que te toque pasar filo. O que como todos los días es guineo cocido y el día que te falta, y el guineo cocido. Así pasa. Entonces, lo que yo haría de verdad como líder, y si Dios nos permite en algún momento dirigir los hilos de este departamento, es hacer hincapié en eso. Que eso es un asunto que infortunadamente no hay cómo cuantificar ni incluir en una estadística. Que la gente crea más en sí mismo. Eso no aparece, no tienes un modelo de cómo ponerlo en números. Que la gente sea consciente del valor que tienen desde el punto de vista cultural para poder ahí sí trascender. Muchas gracias, nene. Diputado Rafael Noya. Bueno, hablamos de la NATO, ¿no? Dijiste de la NATO. Como un ejemplo de relación, ¿no? Para que los ejemplos hablan por dos. Porque pues la visión mía de Ciénaga es como una gran potencia debido a su gran privilegio de su ubicación, Sierra Nevada, Ciénaga Grande, el Mar Caribe. Creo que tiene mucha fortaleza, tiene muchas bellezas que es dada por Dios, esa naturaleza que tiene. Por lo tanto, cuando me dijiste Anato, yo me imaginé allá, pues, digamos, mostrando a Ciénaga como esa gran potencia turística, con ese desarrollo turístico que tenemos que darle, digamos, aprovechando ese ecoturismo, aprovechando ese turismo cultural que acaba de decir Nene, del Caimán, de esas fiestas que son inolvidables, de las cuales he tenido la oportunidad de participar y disfrutar muchísimo, y también de un turismo de aventura extrema. Creo que es clave poder mostrar esto. Pero también es importante verla porque, digamos, no solamente podemos mirar a Ciénaga como una vocación turística, porque es que Ciénaga, como lo digo, es privilegiada, tiene de todo, tiene esa capacidad portuaria que también tenemos que explotar y mostrarla como un centro logístico importante de desarrollo, porque está dentro de dos ciudades muy importantes y ese corredor ahí da la posibilidad de generar mucho desarrollo. Y sería y jugaría un papel clave para el desarrollo del departamento del Magdalena, que eso es lo importante. Y Nene decía algo fundamental y decía creérselo. Yo lo llamo que poder incentivar y poder tenerle y meterle en la mente ese sentido de pertenencia a los cienagueros, de querer a su ciudad, de creérsela, de querer que Ciénaga puede salir adelante con el concurso de todos. Hoy encontramos una Ciénaga que está bastante golpeada por la delincuencia, o sea 57 muertos en lo que va corrido del año, muchos de ellos jóvenes, nos están matando la juventud. Entonces necesitamos empezar a generar unas políticas públicas que vayan encaminadas a eso. Y aprovecho este espacio para hacer un llamado hoy a que se instalen esas mesas de diálogo urgente sociojurídicas allá en la Sierra Nevada, con un grupo armado que está dispuesto a someterse a la justicia y que hay que iniciar ese proceso, que eso ayudaría de una forma u otra a mejorar la situación, digamos, de seguridad en Ciénaga. Pero también quiero poner el dedo en la llaga en una cosa importante, porque es bonito hablar de qué hacer, cómo hacerlo, y pues Nene, que ha sido ejecutor del gasto y del presupuesto, sabemos que necesitamos recursos claves para poder proyectar a Ciénaga como una despensa agrícola o como un centro agroindustrial o como una potencia turística. Se requieren recursos. Y yo creo que hoy es clave y poner el dedo en la llaga de hablar de la plusvalía portuaria. Creo que ahí están los recursos que se requieren. El gobierno nacional, mil y tantos municipios para entregar recursos. El gobierno departamental tenemos un presupuesto ínfimo de 1.7 billones de pesos, lo subimos un poquito más este año, pero que no alcanza para nada, de los cuales el 80% de ese recurso viene de la nación. Por lo tanto, solamente un 20% es lo que se puede tener, digamos, como para una libre inversión en el departamento. Y el municipio, pues, con sus regalías tampoco es que tenga de a mucho. Por tal, yo sí creo que hay que tener y buscar esa responsabilidad social de la empresa privada para que se vincule, porque son miles de millones de dólares. Son empresas que hoy están recibiendo muchísimos recursos que se están llevando para sus países, pero no están dejando nada en Ciénaga. Creo que es muy importante la articulación y de trabajar en llave, tanto el gobernador como el alcalde, para sentarse a renegociar esas condiciones que tiene en los puertos del municipio de Ciénaga. Muchas gracias.
Cerramos con el diputado y vamos con la última pregunta capciosa. Diputado. Ciénaga es turismo, Ciénaga es cultura, Ciénaga es historia, Ciénaga es tradición. Y eso es lo que los cienagueros tenemos que empezar a meternos en la cabeza y el chip sobre el cual debemos empezar a trabajar. Hay municipios y hay ciudades en el mundo con menos historia y con menos tradición que Ciénaga y que la explotan más. Y ahí es donde debemos nosotros empezar a pensar lo que decía el nene. ¿Nos vamos a acostumbrar toda la vida a comer arroz con huevo? ¿O realmente vamos a pensar que Ciénaga tiene el derecho a comer en bandeja de plata una comida de calidad 3 veces al día? En sentido figurado de lo que estamos hablando. Vamos a empezar a cambiarle a nuestros niños desde en tempranas edades en la escuela que Ciénaga puede ser un municipio emprendedor, un municipio trabajador, a quitarle el chip al cienaguero que la única fuente de empleo no es la alcaldía y el hospital, que ese es un mal de nuestro departamento, nene, Rafa. Las principales fuentes de empleo de nuestros municipios, si no es la alcaldía, es el hospital. Y tenemos un problema, y es que en nuestros municipios y en el departamento no hay plata. No hay plata que soporte sostener a la población a punta de contratos y a punta de que todo el mundo trabaje en el sector público. Por eso he sido enérgico y enfático en integrar a la empresa privada que se vincule en la construcción de una estrategia competitiva y del fortalecimiento económico, no solo de Ciénaga, repito, sino del departamento del Magdalena. Los gobernantes tienen 2 restricciones, restricción de plata y restricción de tiempo. El primer día que un gobernante pone un pie en su asiento de gobierno va a encontrar cualquier cantidad de limitantes para empezar a ejecutar los recursos como está en el marco normativo y en la legislación colombiana. Rafa sabe muy bien de eso, hay que pedirle facultades a la Asamblea para que algunos de los recursos con los que cuenta la gobernación puedan ser ejecutados, lo mismo el municipio con los consejos. ¿Y cuánto tiempo pasa, cuánto tiempo transcurre mientras son aprobadas esas facultades o cuando son aprobados los proyectos? Y en gran medida para poder invertir un peso los municipios y los departamentos a lo que deben recurrir es a endeudarse. Gran parte de los recursos o del presupuesto de las entidades territoriales se va en deudas, en funcionamiento, en pago de docentes, y lo que queda para inversión es ínfimo. Entonces hay que recurrir a la cooperación internacional, a la inversión privada, nacional, y ahí es donde se requiere el concurso de todos. Y un tema fundamental, y lo reitero, seguridad jurídica, seguridad tributaria y seguridad física para que las empresas puedan operar en los municipios del departamento del Magdalena. Eso es fundamental. El año pasado hubo casi 400 muertos, sumados Retén, Fundación Aracataca, Zona Bananera y Ciénaga. Terrible. ¿Y quién recoge, repito, todos esos desplazados? La capital de la subregión, que es Ciénaga, y se convierte en un problema social que tenemos que atacar con el concurso del gobierno nacional y del orden departamental para que nuestros niños, repito, se dediquen a lo que se tengan que dedicar, y es a formarse en ser personas productivas. Yo presenté, y en el resumen lo dijeron, un programa para que se restaurara la cátedra de urbanidad y civismo en los colegios públicos del departamento del Magdalena, esa formación humana que se ha perdido, el respeto por la ley, el respeto por el adulto mayor, el respeto por la policía, el respeto por los padres. Si tú respetas a tus padres y a tu profesor en la casa, empiezas a ser una persona respetuosa de la ley, y es ese niño que va a crecer bien formado, se lo vas a robar a la droga, se lo vas a robar a la delincuencia, se lo vas a robar a la calle, y lo va a ganar la sociedad. Muchas gracias. Antes de cerrar, porque el presentador generó una presentación que muchos de pronto se preguntan, bueno, ¿ustedes qué? O sea, ¿ustedes la perspectiva política? ¿Sí o no? Yair, Rafa y Nene, uno por ti. Sí, para preguntarles, ¿no? Aquí ahí no hay que perder la oportunidad, y para que también sea noticia. No, sí o no hay pregunta, no hay respuesta, abogado. Yair Mejía, ¿vas a ser candidato a Cámara o a Gobernación? Vamos a ser candidatos. ¿A Cámara o a Gobernación? Vamos a ser candidatos. Bueno, dale, vamos a valérsela. Rafael Emilio, ¿Gobernación o Cámara? Pero no te puedes... ¿Sí o no? Sí o no, o sea, dijiste sí o no. Por eso sí o no. Sí o no. ¿Gobernación sí o no? Es lo que define el pueblo, yo creo que sí. Sí. Bueno, te fue bien en la encuesta de Magdalena Líder, que hemos sacado la primera, le fue
Bien, te fue bien. Ya sabemos que hay que meter a Yair Mejía en la próxima medición al equipo metodológico. Ricardo de Jesús. ¿Sí o no? Ciénaga nunca ha tenido un gobernador. Sí. Vamos para las tiempo. Es el tiempo. Vamos para las atípicas. Vamos para esa. Listo. Vamos para esa. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Este es el panel. Le paso ya la palabra para cerrar a nuestro moderador, no sin antes decirle que lo que ustedes escucharon aquí va a ser plasmado en un documento técnico que se llamará precisamente como se llama el panel, el evento, para dónde va Ciénaga. Un capítulo de lo que será nuestra agenda de desarrollo Magdalena 2035.